Mis abuelos me regalaron un viaje a Roma, pero mis padres se lo dieron a mi hermana, la niña de oro. Ella chocó su taxi, así que recuperé el billete y me fui. Oye, yo, una chica de 18 años, recientemente recibí un viaje internacional a Roma y un cheque para cubrir mis gastos allí por parte de mis abuelos paternos en mi cumpleaños como regalo. Me entregaron un sobre con un billete de avión dentro, y al día siguiente mis padres comenzaron a manipularme para que se lo diera a mi hermana. Mi hermana mayor, June, de 21 años, es la niña de oro de la familia, por si no se habían dado cuenta hasta ahora. Mis padres comenzaron a decirme que June es estudiante de arquitectura, por lo que un viaje a Roma podría ser justo lo que necesitaba durante sus vacaciones para mejorar su comprensión y ver mejores diseños arquitectónicos en persona. Traté de discutir con ellos diciendo que planeaba especializarme en literatura, por lo que el viaje a Roma también era bastante importante para mí. June ya había tenido una oportunidad en su 18º cumpleaños, pero había rechazado un viaje internacional cuando mis abuelos se lo habían ofrecido y dijo que preferiría tener el dinero que costaría. Así que ahora era mi turno y no iba a renunciar a él por ella. Además, por lo que sé, la aerolínea con la que iba a volar ni siquiera ofrece la opción de transferir tus billetes de avión de una persona a otra a menos que en circunstancias muy extremas. Pero me dijeron que no me preocupara por eso, que solo necesitaban el billete y luego ya encontrarían la manera de seguir adelante por su cuenta. Esta discusión se prolongó durante varios días después de mi cumpleaños, y han pasado 2 semanas desde mi cumpleaños. Así que finalmente cedí y les dije que eran libres de hacer lo que quisieran. No fue porque quisiera renunciar al viaje internacional. En realidad estaba muy ilusionada con él, pero no parecía que valiera la pena seguir peleando con ellos y sabía que no se rendirían hasta que accediera a sus términos, y prácticamente habían empezado a chantajearme emocionalmente, sacando a relucir todo lo que habían hecho por mí. A cambio, solo me pedían un pequeño favor. Me pareció muy injusto por su parte e inicialmente discutí con ellos, pero hace un par de días hicieron un comentario por frustración diciendo que no querían que el viaje se desperdiciara, y me pareció muy hiriente. Intentaron rectificarlo rápidamente, pero ya lo habían dicho, así que aparentemente creen que si yo fuera al viaje se desperdiciaría, pero si June lo hiciera significaría algo. Mis padres intentaron hacer parecer que solo habían hecho esta afirmación porque June ya se había graduado y un viaje a Roma quedaría bien en su currículum. No entiendo cómo. Y mientras que yo siempre tendría mucho tiempo en el futuro para hacer este tipo de viajes a diferencia de June, que tendría que empezar a trabajar en un par de meses, así que decidí renunciar al billete y dejárselo a ellos. Simplemente no quería el drama de lidiar con los mismos argumentos una y otra vez. Al menos todavía tendría el cheque. Además, estaba un poco acostumbrada a este tipo de trato desde que era niña, así que no me sorprendió. Tampoco creía realmente que los billetes fueran transferibles de acuerdo con las directrices de la aerolínea que había revisado, así que no pensé que podrían hacer mucho, pero supongo que habían encontrado una manera de eludir esas reglas. Y es por eso que cuando se suponía que debía ir al aeropuerto ayer, June terminó tomando mi tarjeta de embarque y estaba en camino al aeropuerto cuando recibimos una llamada telefónica de la policía diciendo que había habido un accidente que involucraba a June y que tenían que sacarla bajo fianza. Ahora, aparentemente, June había intentado tomar el control del volante mientras el taxista conducía para guiarlo porque no creía que estuviera tomando la ruta correcta hacia el aeropuerto, y por miedo a retrasarse hizo esa pequeña estupidez. Así que, por supuesto, terminaron perdiendo el control del coche y chocaron contra un árbol. June salió relativamente ilesa, aparte de algunos rasguños aquí y allá, pero el taxista resultó gravemente herido porque fue su lado del coche el que golpeó el árbol y sufrió el peor impacto, por lo que podríamos estar hablando de un brazo roto y un corte realmente profundo en la frente por el que tuvo que recibir muchos puntos de sutura. Ha presentado cargos contra June por causar ese accidente. Así que ahora mis padres tienen que recurrir a sus ahorros de toda la vida para sacarla bajo fianza si quieren llegar a un acuerdo con el taxista y evitar que esto vaya a juicio. Y cuando escuché esto no pude controlarme y las palabras simplemente salieron. Terminé diciendo que esto era karma para mis padres por obligarme a renunciar a mi billete y viaje a Roma. Esto sucedió ayer. Me acababan de explicar toda la situación y se iban a ver a June. Y tan pronto como dije esas palabras me arrepentí al instante porque parecían conmocionados y dijeron que esto no era algo sobre lo que debiera estar bromeando. Intenté retractarme, pero dijeron que las palabras tenían significado y una vez que lo había dicho no podía simplemente retractarme y esperar que todo estuviera bien. Ahora sabían que yo era muy egoísta y por eso había dicho esto sobre el accidente de mi hermana. Eso me enfadó porque pensé que era realmente hipócrita por su parte decir tales cosas. Especialmente cuando ellos mismos habían dicho que no querían que el viaje se desperdiciara, ya que eso es lo que creían que habría sucedido si yo hubiera ido a él. Saqué eso a relucir, pero me dijeron que ni siquiera iban a dignificar eso con una respuesta después del comentario que había hecho, y luego se fueron a ver a June al hospital.
En ese momento estaba realmente enfadada. Así que, en un arrebato de momento, decidí tomar un taxi e ir a ver a June también, porque de repente se me ocurrió que estaba tirando este viaje por nada porque hiciera lo que hiciera mi familia nunca me valoraría ni me apreciaría. Podría hacer que me odiaran y vivir mi vida como yo quisiera. Rápidamente empaqué una pequeña bolsa con mis cosas esenciales y algo de ropa. Luego conseguí mi transporte. Lo seguí en el taxi y una vez que estuvimos en el hospital, mis padres y yo casi aparecimos con minutos de diferencia en el piso donde estaba el taxista y June todavía estaba hablando con la policía e intentando explicar cómo nada de esto era su culpa. Aunque totalmente lo era, pero no estaba allí para hablar con ella. Me acerqué a ella y le pregunté si todavía tenía la tarjeta de embarque y parecía muy confundida y desorientada. Así que simplemente agarré su bolso y comencé a buscar en él yo misma. Y cuando encontré la tarjeta de embarque, simplemente la agarré y salí corriendo de regreso al taxi, dejando a todos confundidos. Luego me dirigí al aeropuerto y afortunadamente pude llegar justo a tiempo. Subí a mi vuelo y luego me fui a Roma. No revisé mi teléfono en busca de llamadas y mensajes hasta que aterricé aquí y solo hace un par de horas descubrí exactamente lo enfadada que está mi familia conmigo. Mis padres obviamente piensan que he sido extremadamente insensible porque June acababa de tener un terrible accidente que ella misma había causado, pero parecían pasar por alto ese hecho cada vez. Y todo lo que me importaba era mi viaje. Y June está enfadada porque piensa que le robé esta oportunidad, aunque fue ella quien me robó esto en primer lugar. En todo caso, solo estoy recuperando lo que era mío y había sido lo suficientemente estúpida como para regalarlo. De todos modos, el consenso general es que lo que hice no fue lo correcto. Así que necesito disculparme con ellos, pero no sé si realmente debería. June también me envió un mensaje diciendo que mis padres iban a tener que depender de sus ahorros para llegar a un acuerdo con un conductor y yo sabía que la situación financiera de mi familia no era tan buena. Así que en lugar de retozar en Roma podría haber ahorrado el dinero y entregado a mis padres el cheque que me dieron en mi cumpleaños. Pero estaba siendo simplemente egoísta. Así que, ¿soy la idiota por escaparme a Roma después de que mi hermana tuviera un accidente? Editar. Hola. Así que hay muchas preguntas que la gente tiene y las responderé para que sea más fácil para ustedes entender la situación. En primer lugar, ¿qué pasaba con la tarjeta de embarque? Bueno, realmente no creo que mis padres o June hayan podido encontrar una manera de eludir las reglas sobre la transferencia de billetes de una persona a otra. Creo que su plan era simplemente llegar al aeropuerto e improvisar o algo así porque si hubieran logrado poder hacer algo al respecto no habría podido abordar con mi pasaporte, ya que habrían requerido a June. Así que creo que ni siquiera tenían un plan en primer lugar, lo que resultó ser una suerte para mí. Ahora, ¿por qué seguí viviendo con mi familia si siempre me han tratado mal? ¿Por qué no fui a vivir con mis abuelos o literalmente con alguien más? Bueno, tienes que entender que este es el tipo de trato al que he estado acostumbrada desde que era una niña. No estoy diciendo que de repente esté bien, pero la preferencia de mis padres por mi hermana solía hacerme sentir que necesitaba hacerlo mejor para ganármelos, no que me hubieran debido tratar mejor en cualquier caso. Era una forma de pensar extraña y abnegada. No puedo explicarlo, pero eso es lo que solía creer. Así que pasé los últimos 18 años de mi vida intentando ser la mejor hija para ellos para que finalmente les gustara, y esto me llevó a mucha decepción, desamor y frustración. Pero nunca quise rendirme. Fui una tonta al creer que eventualmente cambiarían de opinión ya que seguían siendo mis padres, pero así es como funciona la mente de un niño. Además, mis abuelos no viven aquí. Viven muy fuera de la ciudad, lejos de todo lo que he conocido. No quería cambiar mi estilo de vida aunque se me había ocurrido muchas veces que estaría mejor viviendo con ellos. Tampoco saben cómo me tratan mis padres. No creo que nadie en mi familia lo sepa porque somos bastante buenos para ocultarlo cuando estamos entre la gente. De todos modos, por eso nunca consideré dejar a mi familia atrás, pero creo que lo haré porque ahora soy una adulta. No creo que necesite complacer a nadie más. En cuanto a mi relación con June, todo lo que puedo decir es que nunca hemos sido particularmente cercanas. No la odio y ella tampoco tiene nada en contra de mí. Simplemente no nos llevamos bien y eso es todo. En cuanto a la situación financiera de mi familia, no somos realmente ricos. De hecho, diría que estamos en el extremo inferior del espectro ya que mi madre es una ama de casa y mi padre es un entrenador de fútbol de la escuela secundaria. Dependen de mis abuelos para obtener dinero con bastante frecuencia. No sé cómo van a abordar esta situación, aunque si quieren dinero de mis abuelos van a tener que confesar lo que hicieron. Así es como es con mi familia y muchos de ustedes me estaban preguntando por qué June estaba sentada en el asiento del pasajero del taxi de todos modos y realmente no tengo una respuesta para eso. Es solo por costumbre. Supongo, porque incluso cuando nosotros como familia íbamos de viaje por carretera y cosas así ella siempre se sentaba en el asiento del pasajero. Ese es su lugar. Supongo, pero sí, ella siempre se sienta en el asiento del pasajero y creo que podría ser porque es un poco
Maniática del control. Quiero decir, literalmente agarró el volante del coche porque pensó que un taxista no sabría el camino correcto al aeropuerto y la llevaría directamente al tráfico. Pensó que lo sabía mejor que él, que es lo que causó el accidente. Así que puedes imaginar el grado en que necesita tener el control. Incluso se fue al aeropuerto casi 5 horas antes de que se suponía que el vuelo iba a despegar. Interpreten eso como quieran. Actualización 1. Hola. Así que lo pensé durante un par de días y decidí simplemente relajarme y disfrutar de mi viaje porque es poco probable que tenga una oportunidad como esta durante los próximos años después de comenzar la universidad. No necesito preocuparme por mis padres o en casa. Todos son adultos y pueden encargarse de esto ellos mismos. Además, no es mi culpa que decidieran reclamar algo que no era suyo originalmente y terminaran siendo golpeados por el karma en el proceso. Tenían razón. Fue una tontería por mi parte esperar que estuvieran agradecidos por mi sacrificio. Todavía siempre me odiarían y no necesito renunciar a mi diversión por eso. De todos modos, actualmente estoy viviendo en Roma y pasándolo de maravilla. También hablé con mis abuelos esta mañana y les expliqué toda la situación, que es la primera vez que hablo con alguien sobre lo que pasó en casa. Ni siquiera mis amigos sabían sobre el maltrato que solía enfrentar por parte de mis padres y como siempre eran parciales con mi hermana y hablar de ello se sintió muy bien. La mayoría de ustedes me dieron este consejo de que debería hablar sobre esto y hacérselo saber a alguien. Así que decidí contárselo a mis abuelos y ambos se sorprendieron de que esto estuviera sucediendo durante tanto tiempo y nunca había dicho una palabra al respecto. Les expliqué que siempre pensé que si mantenía la boca cerrada y seguía tratando de ser una buena hija para mis padres, eventualmente estarían agradecidos por mí y me apreciarían, pero ahora estaba más que claro para mí que esto nunca sucedería. Me dijeron que había hecho lo correcto y dijeron que después de que regresara de mi viaje a Roma se suponía que debía ir directamente a ellos y a ningún otro lugar. Dijeron que iban a hacer arreglos para que me mudara de la casa de mis padres y comenzara a vivir con ellos en su lugar y cuando les dije que tendría que mudarme para ir a la universidad en otoño, me dijeron que no tendría que preocuparme por eso porque la universidad que había elegido estaba fuera del estado y dijeron que iban a asumir todos los gastos por eso. Así que supongo que solo una conversación con mis abuelos fue todo lo que necesitaba para arreglar absolutamente mi vida porque ahora ni siquiera tengo que preocuparme por dónde voy a vivir una vez que finalmente regrese, ya que he enfadado mucho a mis padres y creo que es poco probable que me den la bienvenida con los brazos abiertos. Mis padres ya me habían dejado claro al principio, cuando había comenzado a solicitar ingreso en la universidad, que no podrían pagar mi matrícula aunque lo habían hecho por June. En realidad lo usaron como una excusa diciendo que ya habían cubierto los gastos para que una hija fuera a la universidad. Pero tendría que cuidarme sola y ahora ni siquiera tengo que preocuparme por eso. Así que estoy bastante feliz con cómo han resultado las cosas y dentro de una semana estaré de regreso en casa. Pero ahora definitivamente voy a vivir una vida mejor en comparación con antes. Actualización 2. Hola. Así que mi viaje llegó a su fin hace un par de días y ahora estoy viviendo con mis abuelos tal como me habían indicado. Fui a su casa tan pronto como había aterrizado aquí y me sorprendió bastante ver que ya tenían la habitación de invitados preparada para que me quedara y todas las cosas de la casa de mis padres se habían mudado aquí una vez que regresé y me dieron la bienvenida cálidamente. Mis abuelos me contaron que después de mi conversación con ellos donde les había contado todo, habían ido a confrontar a mis padres. Se suponía que se reunirían de todos modos porque mis padres los habían llamado en la noche en que había tenido lugar el accidente con June y los habían llamado para que pudieran discutir qué hacer y cómo seguir adelante porque mis padres realmente no querían recurrir a sus ahorros para obtener el dinero para el acuerdo y definitivamente no querían que esto fuera a juicio porque entonces June estaría en serios problemas porque había imágenes de la cámara del tablero para demostrar que ella había causado el accidente y un acuerdo extrajudicial es la única manera de seguir para ellos. Pero el taxista aparentemente estaba exigiendo una cantidad increíblemente alta y necesitaban que mis abuelos los ayudaran aquí. Pero cuando se reunieron, mis abuelos sacaron a relucir la situación conmigo primero y le preguntaron a mis padres si era cierto que me habían estado tratando mal toda mi vida e incluso me habían pedido que renunciara a mi viaje para que June pudiera ir en mi lugar. Al principio, aparentemente trataron de evitar la pregunta diciendo que estaban aquí para discutir la situación con June y cómo sacarla de problemas y yo estaba en Roma pasándolo de maravilla, así que parecía innecesario hablar de estas cosas. Pero mis abuelos insistieron en hablar de mí porque querían llegar al fondo de esto y eventualmente mis padres simplemente estallaron y dijeron que eso era cierto, pero yo había demostrado que este era exactamente el tipo de trato que merecía al abandonar a mi familia en su momento de problemas. Aparentemente, mis padres habían dicho que solo había aparecido en el hospital para agarrar mi billete de avión para poder llegar a tiempo para mi viaje sin preocuparme por lo que June o incluso por lo que ellos estaban pasando. Dijeron que siempre había estado celosa de June porque ella había sido mejor que yo en todo y no podía soportarlo. Así que eso no era realmente su culpa. Afirmaron que nunca me habían tratado injustamente, lo cual era una gran mentira.
Mis padres dijeron que solo estaba siendo engreída y mimada y que ya no iban a entretenerlo cuando regresara. Eso fue todo lo que mis abuelos necesitaban escuchar para tomar una decisión sobre cortar a su único hijo. Mis abuelos y mis padres se pelearon por esto y mis padres terminaron diciéndoles que eran libres de irse y dijeron que ya no necesitaban su ayuda ya que en realidad estaban apoyando mi comportamiento egoísta. También dijeron que no me querían de vuelta. Así que si mis abuelos querían llevarme con ellos eran más que bienvenidos a hacerlo. Así que mis abuelos finalmente consiguieron que la gente empacara todas las cosas de mi habitación y trasladaron mis cosas a su casa para que pudiera ponerme cómoda. Después de que mis abuelos me contaron sobre lo que había sucedido con mis padres, terminé llorando porque simplemente me dolió. Siempre había sabido que a mis padres no les importaba menos, pero eran todo lo que había conocido durante los últimos 18 años y mi corazón estaba roto. Literalmente rezo para que nadie más tenga que pasar por cosas como esta. Pero de todos modos mis abuelos estuvieron ahí para mí todo el tiempo y estoy realmente muy agradecida por eso. De todos modos, ahora no estoy confundida. Voy a vivir con ellos y esta es mi casa ahora. Definitivamente voy a ir a la universidad en un par de meses, pero hasta entonces mis abuelos han prometido estar ahí conmigo e incluso cuando me vaya a la universidad han dicho que no tengo nada de qué preocuparme ya que van a cubrir todos mis gastos. No he tenido contacto con mis padres o June después de que regresé y ni siquiera había revisado los últimos mensajes que me habían enviado porque estaba tratando de aprovechar al máximo mi viaje. Así que finalmente los revisé hoy ya que pensé que estaba en un mejor lugar mentalmente y estoy tan contenta de no haber revisado estos mensajes antes porque entonces definitivamente habría tenido otra crisis mental. Los mensajes de June eran todos en la misma línea. Soy egoísta y engreída y estoy mimada y está contenta de que no vaya a tener nada que ver conmigo en este momento en la Tierra porque no merezco su compañía de todos modos. Creo que se equivocó un poco. Creo que es ella la que no merece mi compañía, pero lo que sea, ni siquiera me importa. Realmente son mis padres los que me duelen más que nada. Pero en este punto ni siquiera me siento sorprendida por las cosas que me dicen. Mis padres me enviaron un par de mensajes diciendo que lo que había hecho era increíblemente despiadado y deberían haberme detenido en el segundo en que aparecí en el hospital, pero fue su fracaso que no habían logrado criarme bien y luego me deslicé entre sus manos incluso en el hospital cuando salí corriendo para poder ir de viaje. Mi familia era una situación tan difícil que no respondía a ese mensaje. Dijeron que me habían tratado bien a pesar de que mis padres siempre habían hecho todo lo posible para asegurarse de que tuviera una vida cómoda. Supongo que mis padres no entienden que tener una vida cómoda es muy diferente de tener una buena infancia. Dijeron que me enviaron a la escuela. Me alimentaron, me vistieron y tenía un techo sobre mi cabeza en todo momento. Realmente no había nada más que pudiera haber pedido. Pero a pesar de todo eso todavía estaba quejándome de cómo me trataban mis padres. Dijeron que solo porque estaba celosa de June no podía hacerlos pasar por los villanos porque eso era simplemente injusto y luego dijeron que tenían razón al llamarme un desperdicio porque eso es todo lo que realmente era. Había desperdiciado su tiempo y energía durante tantos años y ahora finalmente estaban contentos de deshacerse de mí. Eso realmente me llegó y casi lloro por ello. Pero me había prometido a mí misma después de hablar con mis abuelos que no iba a dejar que sus duras palabras me afectaran más porque simplemente no vale la pena. Así que no lloré pero sí bloqueé a mis padres para que no pudieran tener ningún acceso a mí más. Con suerte voy a comenzar mi viaje de curación y superarlo eventualmente porque realmente creo que después de todo el trauma que me han causado realmente necesito seguir adelante y borrar cada rastro de ellos de mi cerebro por completo si quiero vivir mi mejor vida. No sé si eso es realmente posible pero vale la pena intentarlo. Actualización 3. Así que lo más divertido y loco sucedió hoy. Han pasado cerca de 2 semanas desde que regresé de mi viaje y hasta ahora no he tenido absolutamente ninguna idea de lo que está pasando con mis padres en June. Pero estoy asumiendo que todavía están luchando para conseguir el dinero para que puedan tener un acuerdo extrajudicial con el taxista porque esta tarde mis padres aparecieron en la casa de mis abuelos y estaban de un humor vengativo. Afortunadamente ni siquiera reconocieron mi existencia cuando abrí la puerta y pasé directamente junto a mí para ir a la sala de estar y sentarme con mis abuelos. No tenía idea de qué hacer cuando estaba rondando por la sala de estar, pero mis abuelos me dijeron que me sentara con ellos. Sabían que mis padres no estarían muy contentos con esta decisión de incluirme en la conversación y podía verlo en sus caras, pero si estaban enojados por ello no dijeron nada de todos modos. Tan pronto como todos estábamos sentados mis abuelos les preguntaron para qué estaban allí ya que la última vez que habían hablado entre ellos mis padres habían dejado muy claro que no querían tener nada que ver con ellos porque habían estado apoyando mis decisiones. Mis padres dijeron que todavía iban a atenerse a eso. Pero antes de que se cortaran por completo tenían algunas cuentas que saldar y luego sacaron un documento con un montón de cálculos en él y dijeron que había una gran cantidad de dinero que habían gastado en criarme y como mis abuelos habían asumido tan amablemente los deberes de los padres esperaban ser absueltos y dijeron que querían que todo el dinero que habían gastado en mí hasta ahora les fuera pagado por mis abuelos. Ahora eran ellos los responsables de mí.
Estaba en shock de que estuvieran aquí para hacer una demanda tan ridícula y todo lo que podía hacer era simplemente mirarlos porque no tenía palabras para lo bajo que era esto. Podía decir que esta era solo una forma de hacernos sentir a todos pequeños porque estaban exigiendo casi $120,000. Era simplemente una locura. Pero entonces mis abuelos dijeron que solo necesitaban un momento para ellos en privado y salieron de la habitación para discutir esto entre ellos. Hubo un silencio muy incómodo porque éramos solo yo y mis padres en la sala de estar y se negaron a reconocerme de ninguna manera. Ni siquiera me miraron y me pareció muy incómodo, pero afortunadamente después de un par de minutos mis abuelos estaban de vuelta. Tomaron sus asientos. Mi abuelo trató de estar lo más tranquilo y educado posible y dijo que era cierto que estaban reclamando la responsabilidad y que con gusto pagarían la cantidad que mis padres habían gastado en mí hasta ahora. Estaba a punto de interrumpir porque pensé que era muy injusto que incluso estuvieran pidiendo este tipo de dinero ya que no era algo que hubieran hecho como un favor para mí. Eran mis padres y se suponía que debían criarme. Solo habían cumplido con su deber e incluso entonces habían hecho lo mínimo. Así que no merecía ni siquiera $1 de mis abuelos. Pero mis abuelos me dijeron que no interrumpiera y luego continuaron diciendo que pagarían esta cantidad pero solo con una condición: que mis padres devolvieran todo el dinero que habían pedido prestado a mis abuelos a lo largo de los años, y eso había dejado a mis padres absolutamente perplejos. Podía ver en sus caras que habían sido poseídos y pensé que era muy divertido porque parecían ciervos atrapados en los faros, así que tuve que salir de la habitación porque quería reírme tan mal de ellos. Después de eso no volví a bajar de mi habitación hasta que mis padres ya se habían ido, y cuando le pregunté a mis abuelos qué había pasado después de que salieron de la habitación, me dijeron que mis padres habían tratado de discutir para salir de esto, pero no había forma de que pudieran hacer nada, así que eventualmente terminaron maldiciéndonos a todos y se fueron en una rabieta que es tan típico de ellos, pero de todos modos no creo que vuelvan pronto después de esta impresionante humillación, e incluso si vuelven no creo que sea un problema para nadie ya que mis abuelos han demostrado que son más que capaces de manejarlos por su cuenta. El hecho de que mi padre sea su único hijo no va a hacer que se ablanden con ellos y voy a ir a la universidad en un par de meses de todos modos. Así que honestamente solo estoy esperando eso, y sí, ir al viaje a Roma fue probablemente la mejor decisión que podría haber tomado.